el número 77, lo que es muy fundamental es cuál es la manera en cómo, por favor le ponen énfasis en eso, cuál es la manera en cómo nosotros absorbemos el yodo, lo procesamos para lograr formar la síntesis y la producción de hormonas tiroideas. Es decir, algo que es muy importante también que hay que aprender en este capítulo es cuál es la captación de yodo, o sea, cuáles son los requerimientos de yodo diario para poder nosotros decir que tenemos reservas para la producción y síntesis de las hormonas tiroideas. Vamos a ver también, y este capítulo es importante para poder entender cuál es la retroalimentación o el mecanismo de retroalimentación o feedback que tiene que tener la glándula tiroidea para poder estar pues mandando la señal de las hormonas tiroideas. Como ustedes bien lo saben, las hormonas tiroideas son especiales en el sentido pues de que no son como las demás en cuanto a que la forma en cómo entra a la célula, porque no hay un receptor en la membrana, sino que las hormonas tiroideas van directamente hacia el núcleo de la célula. ¿De cuáles células? De las células somáticas, es decir, de todas las células de nuestro cuerpo. Cuando la hormona tiroidea entra a la célula, básicamente le está diciendo que agilice y genere aún más, promueva aún más el proceso de traducción, transcripción y traducción, principalmente la transcripción y la traducción, que son pasos que son los necesarios para poder crear proteínas, para poder crear lo que una célula hace, para poder hacer lo que una célula hace. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo saben, todas las células de nuestro cuerpo tienen una función en particular. Además, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Lo único es que para que funcione nuestro ADN y funcione una célula, un adipocito funcione como adipocito, un queratinocito funcione como queratinocito, un hepatocito haga lo que tiene que hacer, un osteocito, un condrocito y cualquiera de las células de nuestro cuerpo que tenga una función específica y particular deberá hacer lo que le corresponde hacer y lo hace gracias al bloqueo, o mejor dicho, inhibición de diferentes genes que tienen que ver con otras cosas, con otras funciones, y únicamente permiten la expresión genética y biológica de los genes que le corresponde a esa célula en particular. Por lo tanto, lo que hacen las hormonas tiroideas es incentivar a los genes productores de la función celular a que hagan lo que tienen que realizar. Si son, por ejemplo, células productoras de moco, producen más moco. Cuando llega la hormona tiroidea, lo que hace esa célula es producir más moco. En el caso de las células, por ejemplo, de las células productoras de ácido clorhídrico, producen más ácido clorhídrico. En el caso de cualquier tipo de célula, va a realizar un mayor funcionamiento. Por ejemplo, en el caso del músculo liso visceral, hace que se contraiga más veces y más rápido. Por lo tanto, vamos a tener una persona con hipertiroidismo, vamos a tener una persona con un peristaltismo aumentado, con tendencia a la diarrea, con tendencia a ir más veces al baño. De igual manera va a tener taquicardia, de igual manera va a tener hipertensión, de igual manera va a tener una pérdida del sueño, va a estar siempre con alerta, porque va a ser una persona hipertiroidea. Entonces, es por eso que es tan importante mantener el equilibrio de la producción, síntesis de las hormonas tiroideas. Y vamos a ver cómo se incorpora el yodo a esta función y cómo es que la célula, cómo es que la glándula tiroidea y
las hormonas tiroideas generan o inciden directamente en el accionar pues, de todas las células de nuestro cuerpo y la manera en cómo lo hacen. Imagínense ustedes el control que debe de tener. Imagínense ustedes el control que debe de tener para mantener siempre una misma dinámica en cuanto al incentivo celular. Porque imagínense ustedes que la glándula tiroidea dice, no, yo no voy a producir ya más hormonas tiroideas. Y pasamos 2 días, 3 días, 5 días, una semana sin producir hormonas tiroideas. Nos da un estreñimiento, nos da tendencia hacia el frío, nos da un enlentecimiento de nuestros procesos orgánicos metabólicos, hay un enlentecimiento incluso de las funciones cerebrales, las funciones hormonales, etcétera. Incluso el uso de la energía, la incorporación de elementos para la producción de energía disminuye, de tal manera que tenemos un caos metabólico energético debido a la disminución de las glándulas tiroideas. De tal manera que al final de cuentas debe de existir un control biológico, un control homeostático, una retroalimentación constante y permanente para que las hormonas tiroideas funcionen correctamente. Hoy por hoy, pues es un tema de siempre, muy importante, porque ustedes, más de algún familiar de ustedes, pariente o conocido, padece de la tiroides. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué está realmente la causa del problema tiroideo? Muchas veces es la captación, muchas veces es la incorporación de yodo a la molécula, muchas veces es la disminución de la capacidad de el efecto que hace la célula, la hormona en la célula, y así sucesivamente, ¿verdad? Una serie de elementos. O como también puede haber también una anomalía en la producción, una anomalía en las células foliculares, parafoliculares, etcétera. De tal manera de que es importante, bueno, si ustedes van a Metrocentro, van a San Salvador, a un centro comercial, van a cualquier lugar donde haya bastantes personas, van al estadio, etcétera. Es difícil que hoy por hoy vean ustedes personas con bocio. Nunca han visto una persona con bocio. Así, cerquita. ¿Cómo? Es aumento del parénquima. Es aumento del parénquima porque tanto se ve más en hipotiroidismo, pero también se puede ver en hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, porque como hace falta hormona tiroidea, lo que hace la glándula tiroidea es aumentar de tamaño con el objetivo de formar más hormonas. Pero ahora ya no se mira eso, ahora ya casi ya no se mira, porque hoy por hoy y a partir de 1985 para acá, fue una ley a nivel internacional que a la sal de mesa se le agregara y se le incorporara yodo para que todas las personas no tengan déficit de yodo. ¿Quién no ocupa sal? Toda la gente ocupamos sal. Entonces se le incorporó, por eso que antes, cuando usted no había nacido, le comenzaron a poner, incluso todavía dice, pero ahora ya no tanto, antes decía sal yodada, porque era una obligación del gobierno vigilar, porque la sal que se vendía en los súperes, etcétera, tuviera yodo. Entonces la gente decía, no, es que tiene que tener yodo. Entonces ese rótulo que decía sal yodada, obviamente era una técnica de marketing, pero al final todas las sales tendrían que llevar yodo. Antes no era así, por eso es que se veía mucho déficit de yodo. Entonces vamos a ver, y antes de entrar en detalle, ustedes como pueden observar, la glándula tiroidea es la única glándula endocrina que podemos evaluarla y examinarla en el paciente vivo, que podemos palparla, que podemos evaluarla, examinarla, podemos evaluarla y abordarla desde varios digamos, vías diagnósticas a través de una ultrasonografía, a través de tomografía, es decir, podemos tener un acceso inmediato de la glándula, podemos observarla
desde la superficie, ¿verdad? Como si está aumentado de tamaño, etcétera. O sea, es la única glándula que podemos tener acceso cuando hacemos un examen físico. Más o menos pesa un aproximado entre 15 a 30 gramos y en el adulto mide más o menos de 6 a 7 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Entonces, normalmente está constituida por folículos y lo que se encuentra dentro es un coloide, ¿verdad? Como ustedes pueden observar y ustedes se recuerdan histológicamente, hay una, hay una serie de pilas o piletas o cisternas o piscinas llenas de coloide. Este coloide que es importante materia prima para formar las hormonas tiroideas. Y lo que ustedes ven en color puntos oscuros son las células foliculares que son las encargadas de captar este coloide para poderlas transformar en T4, T3 y T4 principalmente. Se fabrican dos hormonas, la T4 llamada tiroxina con X o tetraiodotironina y la T3 llamada triodotironina por las células foliculares. Luego, no menos importante, y es que también parte del parénquima tiroideo también posee células parafoliculares que prácticamente tienen una función no tan determinada, pero se dice que participan en la producción de la calcitonina, ¿verdad? Como ustedes pueden recordar. La calcitonina, que es la encargada de meter el calcio al hueso, ayuda y estimula a los osteoblastos para formar matriz ósea. Eso es lo que hace la calcitonina. A diferencia de la hormona paratiroidea, que lo que hace es sacar el calcio de los huesos para llevarlo al torrente sanguíneo. Es al revés. Entonces, tanto la T3 como la T4 son liberadas hacia el torrente sanguíneo junto con la calcitonina. El funcionamiento de esta glándula, de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea, está determinado por la TSH. ¿Se recuerdan sus siglas en inglés? TSH, que significa hormona estimulante del tiroides. Es hormona estimulante del tiroides, por eso la S. Entonces, prestemos atención en cuanto a cómo se fabrican las hormonas tiroideas. Antes de pensar cómo se fabrican, la glándula tiroidea es en realidad una conformación histológica y celular con un patrón glandular, es decir, que la vuelve un parénquima adeno. Adeno significa glandular, es decir, que tiene un patrón glandular, es decir, que tiene canalículos y que tiene elementos muy determinados, los cuales van a estar virtiendo su contenido de producción al torrente sanguíneo. Y eso es algo muy importante de recalcar porque la glándula tiroidea está altamente vascularizada. Como cualquier parénquima glandular, productor de hormona, está altamente vascularizada. Arteria tiroidea superior, arteria tiroidea inferior, pero principalmente arteria tiroidea superior, que básicamente es la que le da su irrigación. Pero hay una trama vascular en el interior del parénquima porque recuerden ustedes que por ser una glándula que forma hormonas endocrinas, tienen que ir directamente al torrente sanguíneo. Por lo tanto, pues es un parénquima altamente vascularizado. Y es por eso que crece rápidamente, porque en un momento determinado hay una falla, pueda que crezca, y precisamente porque está muy vascularizado, oxígeno, nutrientes, elementos llegan al parénquima para poderle estimular, ¿verdad? Pero sí,
reconocer que es un parénquima altamente vascularizado. Como ustedes pueden observar, histológicamente hay un parénquima compuesto por muchos folículos, los cuales contienen en su interior coloide que sirve de materia prima o reservorio de yodo dentro de la glándula, reservorio de yodo. Dicho reservorio de yodo tiene la capacidad de poder resguardar hasta una cantidad de yodo que pueda suplir las necesidades de síntesis y producción de hormonas tiroideas de hasta 3 meses. Quiere decir que yo, aunque no consuma nada de yodo durante 3 meses, puedo sobrevivir, digamos, gracias a la influencia o producción de glándulas de hormonas tiroideas. Media vez pase esos 3 meses, entonces yo voy a comenzar a tener un déficit de hormonas tiroideas. Al menos lleva sal la comida. Al menos lo que usted consume como, póngale, alimentos procesados, etcétera, en algún momento llevan una cantidad de yodo que pueda ser importante. Las carnes llevan yodo precisamente porque son productos de origen animal, rico en proteínas y otros elementos como el magnesio, etcétera, pero también llevan yodo. Usted puede captar, o si usted come huevo, pues en el huevo lleva un poquito de yodo. Sí, las proteínas. En realidad, todos los tipos de carnes llevan un poquito de yodo por ahí. No necesitamos grandes cantidades de yodo, le puedo decir. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Usted no come sal? Usted no come sal. Sí, de hecho, bueno, yo no le pongo sal a nada. Ni a la gente que le pone sal a la crema, a los frijoles, al aguacate, al huevo, le pone sal a todo. Yo, yo no sé si le pasa a usted, pero a mí, cuando me sirven un huevo y lleva sal, yo lo detecto. O por ejemplo, si a mí me sirven una limonada y lleva sal, yo detecto la sal, por muy poquita que le pongan, yo detecto la sal en la limonada. O sea, yo no me tomo una limonada que lleve sal. No, pues, o sea, a mí no me gusta la sal en ciertas comidas. Pero, por ejemplo, cuando yo me pongo a hacer una barbacoa y aso carne, yo le pongo sal a la carne, pues. O sea, pues es relativo, no todo me gusta con sal. Hay ciertas cositas, no es que yo le tenga, yo, o sea, yo no es que no pueda probar la sal, pero yo prefiero todo sin sal. Yo prefiero las cosas sin sal. Ahora, usted tira una carne al asador y no le pone 3 pringuitas de sal, va a agarrar más sabor si le pone un poquito de sal, o le pone sal con pimienta mezclado, por ejemplo. Hablaba que la abuelita le ponía sal a la limonada para que servía como catalizador y hacer que el azúcar se limpiara más rápido. Sí, es decir, acuérdense que la química es así, pero más allá de la química, que es un buen punto, por eso es que el chiste de las comidas, el chiste de darle el sabor que corresponde a las comidas. Vaya, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una comida queda salada? ¿Tiene o ya no tiene remedio? Quedó salada y ya no se puede arreglar. Y ya quedó salada. ¿Se puede arreglar, sí o no, una comida? Sí se puede arreglar. Pero como usted ya lo probó diciendo ya no. Pero sí se puede arreglar una comida que quedó muy salada, se puede arreglar. Lo único es que, pues, ahora usted arregle algo que quedó muy dulce y ya no se puede. Ahí sí ya no se puede. ¿Verdad? Más adelante. Si algo quedó muy dulce, ahí sí es más difícil. Pero si quedó salado,
en alguna medida sí se puede. Entonces veamos, ven ustedes en la parte de abajo es el torrente sanguíneo donde anda el yodo. Usted lo absorbió usted comió yodo y el yodo viaja al intestino, en el intestino se absorbe, este pasa al hígado y del hígado el resto de la sangre. Entonces, cuando ya el yodo anda circulando en la sangre, como ustedes pueden ver en la parte de aquí abajo, donde está la letra I, donde el yodo, esta tiene que atravesar la pared endotelial, la pared del vaso sanguíneo, y llegar hasta el parénquima de la glándula tiroidea en el intersticio, para que este yodo pues se incorpore a la glándula. Ya dentro de la glándula existe un fenómeno que tiene que ver con la oxidación del yodo o del yoduro, para que éste pueda entrar a la célula y entrar, digamos, a formar el coloide, este, para poder ser almacenado como tiroglobulina. O sea, de hecho, el coloide es tiroglobulina, porque el coloide es como decir T2, no la T3 ni T4, es T2, o sea, el coloide es la tiroglobulina, es básicamente un precursor de las hormonas tiroideas, y este es la forma en cómo se almacena. Entonces, muchas veces cuando las reservas son bastantes y hay una captación suficiente de yodo, entonces el yodo se desdobla aún más, o la molécula de almacenaje es aún más pequeña, como una monoyodotirosina, porque recuerden ustedes que las hormonas tiroideas son hormonas derivadas de la tirosina, entonces obviamente se va a comportar como una molécula pues que a la cual se le tiene que agregar más yodos, y entre menos yodada esté, digamos, es una forma como que más, es una forma de almacenaje, ¿verdad? Para poder entender posteriormente que la incorporación del yodo nos va a ir generando las diferentes hormonas. Entonces, ya cuando nosotros tenemos al yodo que se incorpora más moléculas de yodo, pues ya vamos diciendo pues que después de ser una monoyodotirosina, es una diyodotirosina, y después una triodotironina, que ya va cambiando su configuración molecular. Hay un esquema en flujograma, ahí en su capítulo número 77, de cómo es que se va dando la conversión, la incorporación de yodo a la molécula para poderse convertir en T3 y en T4. Muy bien. Más adelante les voy a presentar ese cuadro. Cuando ustedes tienen ya una diyodotirosina, está como ya lista y preparada para poder ser captada por las células foliculares y agregarle nuevamente un yodo más para formar triyodotirosina. O en algunos textos lo van a encontrar como triyodotironina, ¿verdad? Como triyodotironina, o también llamado T3. Triiotirosina lo pueden encontrar como una molécula que todavía es como una especie de prehormona, por decirlo de esa manera, configurada molecularmente, y ya cuando ya sale el torrente sanguíneo, sale como triiotironina, que es la T3. De hecho, la T3 es una hormona que tiene demasiada actividad metabólica, pero por suerte no anda circulando más allá del 3%
en sangre, entre el 3 al 5% anda circulando en sangre y el resto es T4, porque el problema es que si hay mucho T3 en circulante, entonces es como que si fuera, como que usted enciende una ametralladora, ¿verdad? Usted enciende la ametralladora y todos los cohetes empiezan a reventar. Entonces, si usted tiene la T3, si en un momento determinado, en este preciso instante, usted convirtiera todas las T4 en T3, ahorita mismo dentro de su sangre se convirtieran todas las T4, se convirtieran en T3, usted ahorita comenzara a sudar exagerado, a sentir un calor intenso, a tener una taquicardia, tener ganas de ir al baño, un peristaltismo aumentado, etcétera. O sea, usted tuviera una marea de, eh, de hormonas tiroideas, este, tremendo, porque la hormona T3 es la hormona más activa desde el punto de vista de incentivo hacia la célula. Por eso que se resguarda la T3 dentro de la T4, o sea, anda circulando más del 95% de la hormona tiroideas es en forma de T4, porque es la forma inactiva. Digamos, la T4 no va a hacer el efecto que hace la T3 dentro de la célula. Por lo tanto, pues la T3 solamente se fabrica, o sea, bota un yodo en el momento en que va a entrar a la célula. Tenemos a la tetrayodotirosina, que es la precursora de la T4, en donde básicamente circulando en sangre anda como tiroxina o tetrayodotironina, que básicamente es una molécula enriquecida con un yodo más. ¿Cómo se puede formar la triyodotironina o la T3? A través de una diyodotirosina más una monoyodotirosina, y eso nos va a dar una T3. De igual manera, puede suceder que la molécula de diyodotirosina se le reste una monoyodotirosina para poder almacenarse. Y la T4, por ejemplo, puede digamos, fabricarse a partir de 2-diodotirosina, eso dependiendo de la demanda que tenga el torrente sanguíneo de la T4. Cuando hablamos de las funciones, o sea, de la fisiología de las hormonas tiroideas, estamos hablando de qué es lo que provoca, qué es lo que hace. Ya hemos hablado en otras instancias que cada una de las hormonas y su forma molecular va a determinar el funcionamiento del órgano diana. En este caso muy particular, en términos generales, las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar el consumo de oxígeno y en consecuencia aumenta el metabolismo. Eso es, en términos general, lo que hace en todas las células, independientemente la célula que la hormona tiroidea toque, lo que hace la hormona tiroidea en esa célula es aumentar el consumo de oxígeno y aumentar el metabolismo basal. Es decir, estimula la utilización de oxígeno celular para la formación de ATP. Y si yo hago eso, es como cuando, como le dijera, eh, es como que si yo le meto el acelerador al carro, yo voy a generar aumento en el consumo del combustible. Y eso me va a generar aumento del gasto de combustible, aumento en el calor que genera el motor, y el gasto en términos generales va a aumentar. Por eso que cuando una persona sabe que ya trae poquito de gasolina, no quiere acelerar, pone en neutro el vehículo
¿verdad? Para no gastar. ¿Qué galán que en su vida se pudiera poner en neutro? No se puede. Hay que acelerar. Entonces, para poder aumentar la fuerza del motor, hay que acelerar. Pero eso tiene un costo energético y un gasto de recursos. Lo mismo le pasa a nuestras células. ¿Qué le pasa entonces a una persona que padece de hipertiroidismo? Pasa con un gasto energético tremendo. Por eso que los pacientes hipertiroideos son delgados, porque tienen un gasto energético, tienen una oxidación mayor, tienen un gasto tremendo, y es más probable que el paciente o la paciente. Yo he visto más pacientes varones hipertiroideos que mujeres, y a las mujeres las he visto más hipotiroideas que los hombres. ¿Por qué será? Proyecto de investigación. Es decir, imagínense ustedes, yo he visto como pacientes míos a un par de hipertiroideos y son delgados, acelerados, etcétera. Y por lo general, lastimosamente, los pacientes hipertiroideos se mueren más rápido. O sea, tienen una convalecencia en donde por alguna razón tienen una tendencia a una falla multiorgánica, que ya sea una falla cardiocirculatoria, una falla, un colapso hipertensivo, una marea, digamos, una marea exagerada de hormonas tiroideas, la famosa tiroiditis de Hashimoto, etcétera, que son oleadas de, de, de hormonas tiroideas exageradas, que puede hacer en un paciente aumentarle la temperatura corporal súper rápido, tener un golpe de calor, le puede dar un infarto, le puede dar una taquicardia exagerada, le puede dar un paro cardíaco, le puede dar una hipertensión, le puede dar un ACV por la misma hipertensión. El gasto energético es tan grande que el paciente hipertiroideo cada vez se va deteriorando, cada vez se va adelgazando más, cada vez va perdiendo la energía. Y es como que si se va apagando poco a poco de tanta energía que gasta. Y en el caso de los pacientes hipotiroideos, que casi en la gran mayoría, yo nunca he visto un hombre hipotiroideo. He escuchado que hay, pero yo no los he visto, porque hay más tendencia a que las mujeres sean hipotiroideas. No sé por qué, no me pregunten por qué. Puede ser, y bueno, en parte, creo tener la respuesta, y porque cuando nosotros vemos que la enfermedad es una enfermedad que tiene que ver con la energía, con la oxidación, con el gasto o la demanda del uso de oxígeno, lo primero que se me viene a la mente es la mitocondria. Y normalmente, si ustedes pueden buscar en internet enfermedades mitocondriales, nosotros llegamos a la conclusión, y eso es por pura genética, y es que todas las mitocondrias que usted tiene, son mitocondrias que se las heredó su mamá. ¿Por qué? Porque el óvulo tiene todas las mitocondrias, no pierde ninguna. En cambio, el espermatozoide, cuando llega a la corona radiada y entra, la zona pelúcida de la corona radiada entra, tiene que perder la cola y solamente entra la cabeza. Pierde la cola, ¿y dónde están las mitocondrias del espermatozoide? En la cola. Entonces, ninguna de las mitocondrias de nuestro padre tenemos. Todas las mitocondrias que tenemos son heredadas de nuestra mamá. Entonces, si usted busca enfermedades mitocondriales, pueda que encontremos al hipotiroidismo. Vamos a poner aquí lista de enfermedades. ¿Qué pasa? Las hormonas tiroideas, fíjense bien, ¿para qué las necesitamos? ¿Para qué? Es decir, ¿cuál es su función? Su función,
la función habitual, digamos, de las hormonas tiroideas, producir la maduración en diversos tejidos. Por ejemplo, nunca se nos hubiera cerrado la fontanela anterior, nunca se hubiera convertido el cartílago en hueso si no hubiéramos tenido la hormona tiroidea. También estimulan al centro, el sistema nervioso central, produciendo mayor irritabilidad y conductibilidad. Irritabilidad se refiere a la excitabilidad del sistema nervioso. Es decir, por eso que una persona hipotiroidea casi siempre dice, no, es que me quedé en blanco, ya no me acordé de aquello, a mí se me olvidan las cosas, etcétera. Tengan cuidado porque puede ser de que ya estén teniendo un problema de disminución de hormonas tiroideas. Si tienen familia, ¿quién de ustedes levante la mano? Quiere decir que usted va a padecer. No está escrito en piedra. Puede ser que no. Permite la termorregulación y aumento de la temperatura corporal. Eso ayuda también las hormonas tiroideas. Eso hace que mantenga la temperatura corporal. Va a permitir de que ustedes no tengan un incremento ni tampoco una disminución brusca de su temperatura corporal. Es más, si el ambiente que nos rodea se vuelve caliente, empezamos a sudar. Y si el ambiente de afuera se vuelve frío, empezamos a temblar para generar calor. Y eso gracias a la tiroides. Aumento de la frecuencia y contracción cardíaca. Hace algo parecido a lo que hace la adrenalina. Alteraciones de la función tiroidea, tenemos el hipertiroidismo, consiste en el aumento de la secreción de las hormonas tiroideas en cantidades excesivas en relación con las necesidades del organismo. Los síntomas del hipertiroidismo son aumento del índice metabólico, intolerancia al calor, pérdida de peso a pesar de un buen apetito. O sea, pueda que coma un montón. Es de aquel chero que se come, quiere decir, ojos saltones, ¿ya? Y puede haber bocio, puede haber un poquito de bocio. También la piel se vuelve demasiado reseca. La piel se vuelve demasiado reseca. En el hipotiroidismo, cuando hay un déficit de secreción de hormonas tiroideas, y entre sus principales síntomas son la pereza mental, o sea, pues ustedes no van. Falla de funciones corporales, disminución metabólica, cretinismo, forma extrema de hipotiroidismo durante la vida fetal y la infancia. Se caracteriza por dos cosas, por el enanismo y maduración deficiente del esqueleto, es decir, son personas gorditas, de baja estatura, y se quedaron así, pequeños, gorditos. Vea, cretinismo. Aquí tenemos a dos niños con cretinismo. Uno que tiene, además de cretinismo, tiene síndrome de Down, como ustedes pueden ver, lado izquierdo. Y el de la derecha es un niño con cretinismo, con hipotiroidismo congénito, ¿cómo que se llama? Que tiene una complexión como que fuera de adulto, pero es un niño. También otra cosa que es importante en el paciente hipotiroideos es el mixedema. Se caracteriza por la aparición en la vida adulta de las bolsas de la piel por debajo de los párpados inferiores. Es decir, ustedes han visto a muchas personas que tienen mucho acúmulo de líquido en unas bolsas por debajo de sus ojos. Otra cosa que caracteriza a este tipo de personas es el bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula tiroides que puede provocar, lo puede provocar tanto síntomas de hipo como de hiper. Su principal causa es por la insuficiencia de la creación de las hormonas tiroideas, generalmente por falta de yodo en la dieta diaria. Como les menciono ahora, eso ya no se ve mucho. Por detrás de la glándula tiroidea tenemos a las glándulas paratiroideas, que normalmente son 4. Ven ustedes cómo la glándula tiroidea es todo ese parénquima que ustedes ven, y las glándulas tiroideas son esos 4 puntitos color amarillo que ven ahí.
Normalmente vienen 4, pero excepcionalmente vienen 2 o excepcionalmente vienen 6. Casi siempre vienen en pares, pero normalmente son 4. Eso es como que lo estándar, ¿verdad? Las glándulas paratiroideas son glándulas endocrinas situadas en el cuello por detrás de los lóbulos tiroideos. Estas producen la hormona paratiroidea o paratormona, también conocida, PTH. Por lo general hay 4 glándulas paratiroideas, 2 superiores, 2 inferiores. Y de forma ocasional pueden haber 5 o más, 6, así, ¿verdad? Esta produce las hormonas paratiroideas, en un parénquima bastante difuso, pero siempre mostrando un patrón adeno, o sea, un patrón glandular. La hormona paratiroidea participa en el control de la homeostasis del calcio y el fósforo, así como la fisiología del hueso. Eh, Tanto la calcitonina, producida en la hormona tiroidea, en la glándula tiroidea, como la paratiroides, producida en la glándula paratiroidea, son hormonas que participan en la remodelación ósea. Pero en el caso de la hormona paratiroidea, participa en la remoción de la matriz ósea para poder reabsorberla y poder mandar todos esos minerales al torrente sanguíneo, es decir, eleva el calcio en sangre. Es secretada la hormona paratiroidea por las células principales de la glándula paratiroides. Es un polipéptido de 84 aminoácidos cuyo peso molecular es de aproximadamente 9.500 Dalton, y dentro de sus funciones contemplan las siguientes. Facilita la absorción del calcio, es decir, cuando yo digo facilita la absorción de calcio es que la hormona paratiroidea genera las condiciones a nivel del intestino delgado que gracias con la vitamina D se absorben a nivel del intestino delgado. Es decir, facilita la absorción a nivel intestinal. Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, es decir, que el calcio sale del hueso, ¿verdad? Estimulando los osteoclastos. Es decir, que los osteoclastos tienen receptores de membrana hacia esta hormona, que es la paratiroidea. Reduce la excreción renal de calcio y aumenta la excreción renal de fosfato, provocando la excreción urinaria en mayor concentración. Reduce la excreción renal de calcio, es decir, que no permite que el calcio se escape por la orina. Además, aumenta la reabsorción de calcio en el intestino, como ya habíamos dicho, ayuda a la reabsorción de calcio en medio de los riñones y, en resumen, regula la cantidad de calcio presente en la sangre. Si las glándulas paratiroideas producen cantidades excesivas o muy bajas de hormona, alteran su equilibrio. Si se segregan demasiada hormona paratiroidea, el cuadro se denomina hiperparatiroidismo y el nivel del calcio en la sangre aumenta. Y si no se produce suficiente cantidad de hormona paratiroidea, se denomina hipoparatiroidismo y la sangre tendrá muy poco calcio y una excesiva cantidad de fósforo. Bueno, el timo ya no.